Juan Manuel, es todo tuyo el micrófono. Tu micrófono, Juan Manuel. Perdón, muchas gracias, Ceder. Buenos días, profesor Enrique Dussel. Buenos días, presidente Mario del Partido Movimiento Morena. A todas y a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, les agradecemos esta oportunidad y les damos la más cordial bienvenida. Hoy el Partido Movimiento está indudablemente de fiesta. Como lo indicó muy bien nuestro presidente, estamos caminando en una ruta de transformación de las conciencias. Necesitamos nosotras y nosotros hacernos de las herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan dar razón crítica de la realidad, es decir, hacia dónde queremos caminar y cómo queremos caminar. Todos los seres humanos indudablemente tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. De hecho, ser humano equivale a ser intérprete. Pero el lugar desde donde nosotras y nosotros interpretamos es fundamental. Ese lugar va a condicionar y en algunos casos determinar nuestras acciones y nuestra manera de entender el mundo y por lo tanto si lo transformamos o no lo transformamos. El día de hoy tenemos nosotros, como siempre, a lo largo de nuestra formación profesional y también en nuestra formación política, a uno de los teóricos más importantes a nivel mundial, el profesor Enrique Dussel. Y el profesor Enrique Dussel ha desarrollado una teoría, un pensamiento, una teoría que da razón de la realidad, pero desde una perspectiva crítica. Y esa es la categoría fundamental de todo el proceso educativo que iniciamos con este ciclo básico, la perspectiva crítica. Es necesario, sí, saber leer y escribir, diríamos desde Paulo Freire, pero precisamos saber leer y escribir críticamente. Es necesario transformar la realidad, indudablemente, pero hay que transformarla críticamente. Y esa es la pregunta fundamental del día de hoy. ¿Qué significa pensar y transformar la realidad críticamente? Retomo uno de los autores que nuestro profesor ha manejado a lo largo de su reflexión, que es el profesor Hermann Cohen, en un prólogo de un libro de 1919 titulado La religión de la filosofía, nos dice claramente qué es el pensamiento crítico. Y dice Hermann Cohen, teoría crítica, pensamiento crítico consiste, y aquí viene la clave, compañeras, compañeros, en saber situarse. Saber situarse. Implica un conocimiento, un saber, que es lo que nos va a ofrecer este ciclo básico a todas y a todos aquellos que inician su filiación, su pertenencia a este gran partido movimiento que tiene como finalidad la transformación de la República, que es una mediación para transformar la República, es un saber entonces, hacernos de herramientas teóricas y metodológicas, pero no de cualquier tipo, sino para saber situarnos, para saber leer la realidad críticamente. ¿Y cuál es ese lugar? Le preguntaríamos al profesor Hermann Cohen, y él responde, saberse ubicar desde el lugar del pobre, desde las víctimas, diríamos con Walter Benjamin, y desde ese lugar hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Es decir, explicarnos por qué un sistema como totalidad genera víctimas y qué podemos hacer para transformar de raíz, de fundamento, ese sistema y produzca el menor número de víctimas posibles. Y aquí el joven Marx nos sirve muchísimo para decir, vale la pena seguir una vocación, una profesión y ahora diríamos un partido movimiento porque nos va a permitir en tanto mediación generar el mayor número de alegría de vivir para el mayor número de personas posibles. Hoy estamos de fiesta, iniciamos el ciclo básico con uno de los más grandes teóricos de este continente y a nivel mundial y esperemos que se entusiasmen compañeros, compañeras y que seamos, como dijo este gran hombre del siglo XIII, un gran teórico, pero al mismo tiempo un gran vividor de las experiencias, del compromiso, de la inserción con los pobres para transformar la realidad, como fue Francesco Bernardone. Francesco Bernardone decía, comencemos compañeras, compañeros, que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Sigamos caminando. Hay dificultades, hay intereses, hay retos, hay confrontaciones,
pero que no perdamos nosotras y nosotros la capacidad del diálogo y la confianza para solucionar diferencias y seguir caminando adelante en la construcción de esta cuarta transformación que nos interpela. Sean bienvenidas y bienvenidos, pues, y le damos la palabra a nuestro profesor para que exponga su ponencia sobre el tema de la necesidad de la formación crítica en las y los militantes de Morena. Muchas gracias, Eder. Gracias, profesor. Gracias, Juan Manuel. Doctor, es todo un honor que podamos iniciar este ciclo básico con usted. Yo creo, y lo dije en la reunión anterior, que es usted el filósofo vivo más importante que hay en el mundo, y es un verdadero honor y es un privilegio que sea el secretario nacional de formación política de nuestro movimiento. Adelante, doctor Estoda, soy el micrófono. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Es un honor y es al mismo tiempo una responsabilidad el hablar en este momento a todos los miembros de Morena. Estoy viendo un poco la configuración de las imágenes en la computadora. El tema es de que un partido político no es solo ni principalmente una estructura electoral. Lo es porque tienen que un partido proponer candidatos para ser miembros de la conducción del Estado. Pero no es solo un mecanismo electoral, es también al mismo tiempo y quizás principalmente una escuela de cuadros, porque los candidatos que se han elegido, y no estamos hablando de presidentes, senadores o diputados solos o gobernadores, sino de presidentes municipales y promotores en los grupos de reflexión en los barrios, que son miles de personas, deben tener una cierta claridad ideológica de los proyectos y los fines por los que luchan. Y entonces el partido es también, pero principalmente, una escuela de cuadros. Y para que sea una escuela de cuadros, tenemos que estar en disposición de aprender cuáles son los principios y los fines que se propone el partido. Y no es nada simple, porque no es un partido tradicional en América Latina en este momento de crisis y de transformación, sino estamos en una situación histórica única en el mundo. O es decir, América Latina no es África, no es el mundo islámico, no es el Asia de la India ni de la China, no es Europa ni Estados Unidos, sino que es una región del mundo en que está en una crisis particular. Y México, dentro de América Latina, tiene también un momento muy especial y debe interpretarse entonces que tenemos que crear una teoría para que nuestros militantes entiendan de qué situación estamos rodeados en este momento. La ideología en este momento de Morena y de algunos grandes partidos en América Latina, piensen el Partido Trabajista en Brasil con Lula o el partido de los kirchneristas peronistas en Argentina, o sobre todo el MAS en este momento en Bolivia,
que ha sufrido una crisis, un golpe de Estado organizado por la OEA y que por eso ha desacreditado la OEA. Pero en fin, si recorriéramos cada uno de los países, y ahora en Perú tenemos un presidente de origen popular, y en Chile tenemos una constituyente, y en México, después de un siglo, ha habido también una transformación. ¿De qué se trata? En 2 minutos. Se trata de una lucha hacia la segunda emancipación. Carlos Mariátegui y José, el cubano José Martí. Sí, propuso que Cuba había luchado contra España, pero ese proceso que les duró todo el siglo XIX a los cubanos ya era entendido por una persona como José Martí, que vivió en Estados Unidos, que realmente ahora el gran imperio ya no era España, ni era siquiera Francia, sino que era Estados Unidos. Y entonces había que pensar en una segunda emancipación con respecto a Estados Unidos. Claro, era una nueva neocolonialismo que va a ser a su vez repensado económicamente como el neoliberalismo. Hablaremos de estas cuestiones, pero lo que está luchando América Latina en el corto plazo es lograr una igualdad con Estados Unidos más allá de la OEA. Por eso estamos organizando un curso de que se habla de la crisis de la OEA y la necesidad de la nueva comunidad latinoamericana y del Caribe. Y esa es la situación estratégica que nos encontramos. No ir a un ideal de una sociedad perfecta de otro tipo. Por de pronto, la segunda emancipación, igualdad con Estados Unidos y desarrollo de las posibilidades que tenemos. Eso supone, en el diagnóstico exacto que ha dado López Obrador, una lucha principalmente contra la corrupción. Claro que se piensa mucho en los corruptos, pero se piensa mucho menos en el origen de la corrupción. Y el origen de la corrupción es la política norteamericana que quiere mantener a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos y dominándonos. Y entonces vemos lo que pasa en Brasil, vemos lo que pasó en Argentina antes de los Fernández, vemos el golpe de Estado de Bolivia y la situación de todo el continente en donde Estados Unidos se propone la explotación de nuestros países, la obtención de los bienes primarios, el petróleo en Venezuela, el gas, las minas y sobre todo la política de prestar dinero, pero para después cobrar enormes intereses que nos van a tener atados hasta el 2070 por el FOBAPROA. Quiere decir que Estados Unidos está en el horizonte próximo de nuestras tareas y de la definición de un partido que quiere hablar hoy de la emancipación de México, pero en un contexto latinoamericano donde Estados Unidos ha corrompido las élites, haciéndoles participar de soluciones falsas económicamente, por ejemplo, dando préstamos.
y préstamos que lo que hace es de hacernos depender más de los países que nos prestan y del Fondo Monetario Internacional, y porque permitía justamente a las élites políticas cobrar su moche y privatizar en manos de los políticos parte de esas deudas que el pueblo tenía que pagar. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción o el huachicoleo a todos los niveles es una lucha difícil y al mismo tiempo que significa poner a la ética en el centro del ejercicio del poder político. Morena no ha definido claramente, públicamente, en sus bases, su ideología. Y tenemos que nosotros preocuparnos para formar a los militantes de Morena en una visión novedosa, única, que le toca vivir a México en este contexto mundial y al mismo tiempo en que podamos ser fieles a un compromiso al que los candidatos se atan o se obligan, porque pasa que después de ser elegidos muchos, por no tener una formación coherente, pues empiezan a titubear y a tomar otras actitudes. De ahí que voy a repasar 4 temas rápidamente. Morena es un partido popular también de base de movimientos sociales. Pero al decir popular, teníamos en la conciencia de la izquierda que el tema principal de la historia era la lucha de clases. Y por lo tanto, la clase era el sujeto de la transformación. Pero si hablamos de movimientos populares, es más que clase, es algo distinto que la clase. Y de ahí que el primer concepto que hay que tener claro es qué significa pueblo. Fidel Castro tiene una descripción y él dice, el pueblo, cuando de lucha se trata, son los 400.000 obreros desocupados de Cuba. Ser desocupados significa que no son clase, porque justamente no tienen ocupación. Entonces ya no es clase obrera. Y dice, y la clase obrera, y la clase campesina. Pero después dice, la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía es también, forma parte del pueblo, pero ya no es clase obrera y ya no es clase. Y al mismo tiempo es la mujer. Y el movimiento feminista no es una clase, sino que es un movimiento social que lucha por la igualdad de la mujer. Y entonces el feminismo lucha contra un cierto masculinismo tóxico, dicen en este momento los machistas, y que entonces hay que luchar por la liberación de las mujeres y no son una clase. Y hay que luchar por la introducción en la vida del país y la referencia a los pueblos originarios. Y tampoco los pueblos originarios son una clase, porque no son propiamente campesinos, son verdaderos pueblos también ellos, con culturas, los antiguos aztecas y mayas y otomíes y los 120 grupos que tenemos de pervivencia de los pueblos originarios. Quiere decir que pueblo es mucho más que clase. Y al mismo tiempo, Aníbal Quijano,
en su teoría de la colonialidad del poder, descubre la importancia de la raza, que viene del Caribe negro y que ahí hay un cierto asimilación del problema de la raza, y nuestro pueblo en Latinoamérica, la élite blanca, con su blancura, domina racialmente a los que son hijos de blancos y indígenas, nuestros mayoría de la población, y los indígenas propiamente dicho, y los descendientes de los esclavos en algunos países. Estoy indicando que hablar de pueblo es muchísimo más que hablar de clase, que hablar de raza, que hablar de feminismo solo. Y combinado todo esto, ¿qué significa pueblo? Gramsci dice, es el bloque social de los oprimidos. Es un bloque de muchas componentes, pero los une el que están oprimidos dentro del territorio y bajo un Estado, porque puede haber un Estado, pero muchas culturas, pluricultural y a su vez plurisocial, pero ese todo, en cuanto oprimido, es el pueblo. La categoría pueblo es la primera que hay que tener clara en una teoría de la ideología de Morena. Y eso supondría cursos sobre qué significa pueblo. No es lo mismo la historia de la clase obrera, que empezó con el capitalismo, que la historia de un pueblo, porque el pueblo mexicano tiene miles de años y estuvo aquí pues llegando del extremo oriente hace 40.000 años y bajó desde Alaska hasta Tierra del Fuego y es parte constitutiva del pueblo mexicano. Pero cuando México se transformó en colonia de España, pues fuimos colonos. Y después, cuando llega el capitalismo, surge la clase obrera. Y entonces la clase obrera es reciente, pero el pueblo mexicano tiene miles de años. Habría agricultores en México hace 7.000 años, en el Valle de México, muy poblado, indígenas que trabajaban la tierra, que eran agricultores. Entonces, el primer concepto que hay que tener claro es pueblo, pero hay que distinguirlo del populismo. Claro, la derecha piensa que todo lo que se hace en favor de los oprimidos es populismo. No, hay que distinguir lo popular del populismo, porque el populismo es un manejo de eslogans con respecto a una masa, y la masa no tiene historia, ni tiene lengua, ni tiene tradiciones, y un pueblo tiene lengua, tiene tradiciones míticas, y justamente se nos acaba de morir un gran conocedor de la arqueología, pero también de la etnología mexicana, y entonces nos puede decir que el pueblo tiene grandes mitos y son muy antiguos. Entonces, el primer tema que debemos dominar es que Morena es un partido popular, pero no populista. Primero. Segundo, es un partido que se opone a un proyecto económico político llamado el neoliberalismo. El neoliberalismo proponía al mercado como el centro de la solución
de todos los problemas y la competencia del mercado era lo que regía la política. Esto es una ideología de una economista austríaco, von Hayek, que fue profesor en Londres y después se hace muy famoso en Chicago y se impone con el Pinochet en Chile, el neoliberalismo, que cree que el mercado es el que rige la racionalidad de la política. Y ahí entonces hay que distinguir claramente la necesidad del mercado, que va a existir siempre y que viene de muy antiguo. Nuestros tianguis son mercados que ya existían entre los pueblos, por supuesto, aztecas y mayas y otomíes, donde se intercambiaban en el mercado los bienes, y va a seguir existiendo. Pero lo único que no tiene que ser el mercado el que rija la política y la vida pública, sino a la inversa, que la vida pública y de la comunidad pueda regir el mercado. Entonces, primero, tener claro que el sujeto de la historia es el pueblo. Y por eso que la autoridad política debe ser obedienciada al pueblo. Como se nos dice, los que mandan, mandan obedeciendo. ¿Y obedeciendo a quién? Al pueblo, que es la sede del poder. Pero aunque el pueblo sea la sede del poder, necesita, sin embargo, instituciones, porque no puede regir cada uno por su lado. Y entonces surge el macro instrumento de el gobierno, que se llama el Estado. Es la más compleja de las instituciones humanas. Por una parte está el mercado, que es donde se intercambian los bienes, pero no es el mercado el que debe determinar las políticas, sino las políticas las que deben determinar cómo funciona el mercado. Hemos tenido ahora la pandemia y aquellos que habían privatizado todo encontraron que de pronto el sistema de salud se había privatizado, como en Estados Unidos, y el capital privado no intervenía sanando a los pobres, porque los pobres que lo paguen, y como son pobres no pueden pagar, entonces morían primero, y lo que está pasando en África. O es decir, el mercado solo no puede ser solución a los temas, pero el mercado es necesario, y es necesario en la sociedad futura. O es decir, había un cierto socialismo anarquista que decía, tiene que desaparecer el Estado y tiene que desaparecer el valor de cambio y el dinero. No, esas son cosas que habrá que mantenerlas, pero regidas por el pueblo. Entonces, al concepto de pueblo que hay que clarificar, que es el lugar del ejercicio de la soberanía que se permite al Estado ejercer la soberanía del pueblo, pero escuchando las necesidades del pueblo y no imponiendo soluciones que ese Estado autónomo de un pueblo le imponga al pueblo. El Estado debe estar al servicio del pueblo, y por eso entonces ese Estado que está al servicio del pueblo debe a su vez regir las leyes del mercado, y no el mercado regir las leyes de todo el sistema como lo pretendía
el pensamiento neoliberal que gobernó México en su individualismo y en su corrupción. Necesitamos claridad entonces de qué es pueblo. Necesitamos claridad de quién ejerce el poder y en nombre de quién. Se pensaba en una definición del poder de que los que ejercen el poder ejercen un dominio legítimo ante obedientes. El ejercicio del poder era del Estado sobre un pueblo, el cual pueblo legítimamente aceptaba a las autoridades y era obediente al pueblo, al Estado. Tenemos que invertir. El poder es un ejercicio de las instituciones del Estado, pero que escucha, que es atenta a las necesidades del pueblo. No es un acto de dominio, es un acto de servicio y de servicio ético, donde el electo, el político, debe ser honesto y guardar y proteger y pensar en los bienes del pueblo y no en la apropiación. Por eso entonces hay que definir al poder como el ejercicio obediencial al pueblo por parte de la élite política. Ahora, esa élite política son candidatos de los partidos que se eligen. ¿Y quién forma esos élites que gobiernan? Lo educa un partido. Y un partido no es solamente el liderazgo. El partido es el liderazgo de algunas personas investidas por el pueblo de la responsabilidad del gobierno, pero también de un partido que está organizado y que los miembros del partido son militantes. Y para poder ser miembros del partido y militantes hay que tener una ideología. Y esa ideología tenemos que articularla y exponerla y que la aprenda nuestro pueblo para que entonces invertamos la manera de ejercer el poder. El poder no viene de arriba abajo como un dominio legítimo ante obedientes, sino al contrario. El poder es el ejercicio de una institución que escucha, que es atenta a las necesidades de un pueblo y porque el pueblo en su mayoría lo ha apoyado, es legítimo, pero luego hace cosas posibles. Y este es otro punto capital. No es el ideal, no es el anarquismo que dice vamos a disolver el Estado porque la forma Estado es una forma de dominio. Si disolvemos el Estado, pues se acaba la política. Pero el asunto es cómo se ejerce el poder. Se tiene que ejercer el poder éticamente y como servicio al pueblo. Pero el Estado como tal hay que fortalecerlo. No se puede disolver como piensa el anarquista, en la extrema izquierda, sino que hay que hacer una cosa posible. Y la posible es justamente fortaleciendo el Estado para que defienda al pueblo de los poderes externos, por ejemplo, de Estados Unidos y de otros poderes externos. Entonces,
Morena debe tener una doctrina muy clara sobre el Estado. No es la disolución anarquista del Estado, sería lo perfecto. No, es imposible primero, pero además no es lo perfecto. Lo que hay que hacer es fortalecer el Estado, pero con principios éticos que los candidatos elegidos que saben lo que es la ideología de Morena, la cumplan obediencialmente y disciplinadamente. Y con respecto al mercado del que empecé a hablar, no es tampoco problema de, con un anarquismo económico, disolver el Estado, el mercado, y entonces planificar todo. Es imposible. No se puede planificar. Hay que dejar la competencia, porque la competencia es también útil. En la competencia elimina el igualitarismo, que es yo no hago nada, pero total sobrevivo. Mientras que cuando hay competencia y yo no hago nada, desaparezco. Y hay que probar por la eficacia de que realmente uno es necesario. Entonces, la competencia y el mercado son necesarios, pero tienen que estar regulados por un Estado fuerte que impida que los más fuertes del mercado absorban toda la riqueza y creen pobreza. Es una nueva concepción. No es ni el socialismo utópico de disolver el mercado, ni es tampoco el neoliberalismo, que el mercado soluciona todo. La cuestión es que el mercado es necesario, pero tiene que ser regulado por un Estado. Pero el Estado, a su vez, no es que sea malo en sus estructuras y haya que disolver el Estado, como piensa un cierto extremo izquierdismo, sino que tiene que ser un Estado fuerte, pero un Estado éticamente limpio, no corrompido, que sirva al pueblo. Entonces tiene que haber una nueva concepción de la política. En esta etapa de la segunda emancipación, a corto plazo, 15, 20 años, que logremos la igualdad con Estados Unidos y una comunidad no solo latinoamericana y del Caribe de Estados, sino de toda América, tomando en serio la expresión de Monroe en 1823, cuando terminó la primera emancipación. América para los americanos. Pero Monroe decía, toda América para los norteamericanos. Esa es la situación actual. No, va a ser toda América para toda América. Y entonces seríamos un bloque histórico impresionante de 1.200 millones de habitantes, América Latina más Estados Unidos y Canadá, fraternalmente en diálogo con los otros grandes polos. La China, 1.400 millones de habitantes, la India, 1.300 millones, los pueblos islámicos, 1.100 millones de habitantes. Esos son los bloques geopolíticos del futuro al que tenemos que integrarnos. Pero no es asunto de un anarquismo de extrema izquierda que diga, como lo dijo un profesor de Puebla, lograr el cambio sin tomar el poder. O es decir, lograr el cambio sin el Estado, porque el Estado es algo pernicioso por naturaleza. No, el Estado es una institución que debe gobernarla el pueblo para su beneficio.
y para su defensa. Entonces necesitamos una teoría del Estado que ni sea estalinista, pero que no sea anarquista, que sea posibilista, que permita que el Estado sea fuerte, pero que regule las leyes del mercado. Y el mercado es necesario, pero que sea regulado por el Estado que escucha las necesidades de los más pobres. Y entonces tenemos que tener una nueva concepción de la política. Y tenemos que formularlo por escrito. Y tenemos que formar nuestros militantes. Y por eso que es absolutamente necesario la formación crítica, teórica del partido. Porque el partido a su vez es necesario, porque un general sin ejército no puede ganar una batalla, por más que sea genial. El gran general es el que tiene el gran ejército y el ejército que apoya al general y lo consagra como alguien que el ejército necesita para cumplir las funciones. Y por ahora Morena es todavía un partido en formación y necesita formular una teoría del pueblo, del poder, del Estado, del mercado y al mismo tiempo ser realista, hacer las cosas posibles, no las ideales. A veces los jóvenes querrían ya ir al reino de la libertad. No se puede. Hay que ir mejorando lo existente. Y el reino perfecto en la historia no se da, sino que lo que hacemos es ir avanzando. Y de lo que se trata es de fijarse fines realizables. Y por eso entonces el tema de la utopía se hace cada vez más necesario. Y viene ahí a ser muy también importante el tema de los pobres. Porque los pobres son la víctima del sistema que queda fuera de la posibilidad de el participar en la felicidad de la organización política. Y entonces, si logramos no tener pobres, si logramos disminuir la pobreza, es una finalidad fundamental de la política. Debo decir que hay un país, China, que ha logrado, según las cifras, el grado 0 de pobreza. O es decir, que en China en este momento hay participación de bienes para poder cumplir la vida estándar media para toda la población. No hay más pobres en sentido estricto. Y entre nosotros el 55% son todavía pobres. Significa que habrá que trabajar muchísimo de un punto de vista teórico para lograr que Morena sea un partido que forme sus candidatos para que cuando sean gobierno puedan equilibrar los distintos elementos que constituyen la política, el Estado, el mercado y el consumo, para que la gente reciba los bienes necesarios en un estándar que los saque de la pobreza, pero que sea posible. El hacer lo posible es también la esencia de la política, pero con principios éticos. Y los principios éticos
tienen que superar el egoísmo del neoliberalismo, donde algunos absorben y el 1% se hace supermillonario y el pueblo queda desválido y en la gran pobreza. Es necesario un sistema más equilibrado, pero hay que formularlo, porque existe. No es un partido popular europeo o populista de derecha. No es tampoco una socialdemocracia que quiso ser marxista, pero no pudo serlo. No, no es tampoco un partido socialista, aunque conoce Marx. Y conoce Marx para poder luchar contra el capitalismo y superar el capitalismo, pero hacia un sistema que se irá bosquejando lentamente y que tenemos que irlo definiendo. Y entonces tampoco es un ideal del socialismo del siglo XXI. Eso yo creo ha quedado atrás, porque aún el socialismo es una solución económica, pongamos. Pero ¿y qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con el racismo? ¿Qué pasa con muchas otras realidades que el socialismo histórico, soviético, no pudo observar? Entonces, el Morena tampoco es socialista, pienso, y hay que discutirlo. Pero es un partido popular, nacionalista, de izquierda, que defiende la participación de la riqueza en toda la población, la eliminación de la pobreza y la autonomía del Estado con respecto a los demás estados. La política que era tradicional, pero que ha sido reinventada en la situación actual de la no intervención, ha llevado a ser en este momento el eje futuro de la geopolítica latinoamericana. Miren qué interesante, no hay que intervenir, pero no de un país latinoamericano en otro, sino de todos. Y por lo tanto, Estados Unidos no debe intervenir en la política interna de Brasil o de Argentina o de Bolivia. Tuvimos 20 años de dictaduras militares del 64 al 84 en América Latina, organizadas por el Departamento de Estado. Eso era intervención interna en los estados. Hablar de no intervención es revolucionario en ese punto. Y Andrés Manuel López Obrador se decía, pues, no tiene política externa. Y de pronto, cuando surge la necesidad de apoyar a los pueblos, a Argentina, a Bolivia, a otros, no intervención significa una nueva postura internacional. Entonces, tenemos que estudiar también en Morena esa política de la no intervención para la igualdad de América Latina en el mundo actual, y dentro de esa igualdad comenzar a desarrollar todos los componentes del sistema político con el principio ético de la no corrupción de los miembros del Estado que son candidatos de un partido. Y entonces no se puede llegar al momento de elegir los candidatos por conveniencias puramente electorales. Hay que poder elegir los mejores candidatos que por su compromiso con el pueblo pueden y son, de hecho,
simpatizantes del pueblo y el pueblo los apoya como personas, pero al mismo tiempo con coherencia a los principios del partido. Esto es una tarea gigantesca que tenemos que cumplir en los 3 años que nos quedan, porque hemos perdido 3 años en que no pudimos dar formación a los miembros de Morena por contradicciones internas que se nos produjo desde fuera y no quiero entrar al partido. Pero pareciera que podemos vivir un momento de paz interna y entonces lograr formar líderes militantes en las bases y que esto vaya transformando a Morena en un partido doble de militantes con coherencia ideológica que no traicionen cuando pasan al gobierno los principios que aprendieron en la base. Y de ahí que tenemos que hacer cursos con diplomados. Y para que ser candidatos, poder decir, yo hice tales cursos y que esos cursos que hizo valgan más que simplemente traer unos cuantos votos. Hay que traer votos, pero hay que traer coherencia y una conducta que no sea corrupta, sino que sea generosa, que piense en el servicio. En eso el presidente nos da un ejemplo. Desde su juventud, en el partido en que participaba, se ponía sus botas a las 5 de la mañana y esperaba a los indígenas que se levantan con el sol para aprender a hacer la agricultura en su región. Y recuerdan que el presidente, siendo un joven de 23, 25 años, era el primero que llegaba al lugar donde había que trabajar. Daba un ejemplo de disciplina, de presencia en la base. Eso es la práctica ética. Pero al mismo tiempo hay que tener patriotismo para afirmar la independencia nacional y el poder que todos los oprimidos, miembros del pueblo, puedan participar de manera más plena los bienes enormes que tiene el pueblo en petróleo, en gas y ahora hasta en litio. Y todo eso tendría que producirse no vendiéndolo como materia prima, sino habría que intercambiarlo como producto manufacturado. Y entonces en vez de vender o malvender el petróleo y después comprar la gasolina a 5 veces más de precio, hacer con nuestro petróleo la gasolina que necesitamos y si nos sobrara aún podríamos vender gasolina y estar mucho mejor. Y en la electricidad exactamente lo mismo, porque el neoliberalismo nos propuso que fuera el capital privado el que produjera la energía y en la medida en que le faltara, entonces entraba la CFE a producir desde el Estado la electricidad, que era una 30% o 40% de su capacidad de producción. Es decir, que era el Estado el que quedaba sin producir la energía y la producía en la capital privado, vendiéndola muy caro. Era todo un desastre, porque lo que permitía era justamente la corrupción.
porque la élite política era la encargada de las ventas y las compras, y en cada venta y compra pues guardaba un cierto moche que se lo guardaba el político. Y claro, la corrupción era un elemento tremendo de limitación del ejercicio del poder. La ética es fundamental, pero es también fundamental la inteligencia de la comprensión del Estado y cómo potenciar el mercado, pero regulado por el Estado, potenciar el Estado, pero haciéndolo servidor del pueblo y sabiendo que el pueblo es la sede de la soberanía a la cual todos deben rendir culto. Y entonces presentar todo ello como una nueva doctrina política que no puede inspirarse en ninguna teoría política europea y norteamericana que nunca han estado en esta situación de ser neocolonia en proceso de segunda emancipación. Es una originalidad de América Latina. El África no logra ni terminar su primera emancipación, pero el Asia ya logra ser libre y autónoma, sobre todo en el caso de la China, y entonces nosotros tenemos por delante una tarea inmensa, los responsables de formar teóricamente a los miembros de militantes de Morena, del cual se va ahora a entrar a ser un padrón que resista la crítica y abrir sus brazos a acoger a todos los que quieran colaborar en la construcción de la segunda parte del sexenio y los próximos sexenios. Y tenemos que pensar el partido para los próximos sexenios, no solamente para el actual partido, que haga una etapa de la historia y no un sexenio, que sea la cuarta transformación, que dure tiempo y que seamos responsables de la construcción. Ideas. Por ahora podrán parecer un tanto dispersas. Hay coherencia y estamos haciendo un curso largo de la nueva política y estamos haciendo un curso largo de la superación de la OEA y, en fin, tendremos que comenzar realmente a hacer un curso inicial que haga todo el que quiera ser miembro desde ahora en adelante de Morena y que se le pueda certificar en un documento de que ha hecho el curso y eso sea requisito para poder un día presentarse como candidato a ocupar algún cargo del Estado, que no es la finalidad del partido. La finalidad del partido es la felicidad del pueblo y sobre todo sacar el 55% del pueblo pobre y que empiece a poder vivir humanamente. Por hoy termino esta exposición en donde he abierto caminos en la selva, o es decir, todavía no es algo coherente que tenemos que justamente lograr gracias a sucesivos encuentros, seminarios y cursos que dará el instituto y al mismo tiempo también pues la Secretaría de Formación Política.
Muchas gracias, doctor. Hay algunos anuncios. Les recordamos que esta conferencia magistral es la inauguración del módulo 1 del ciclo básico. Cada uno de los 3 módulos tendrá una conferencia magistral, la de hoy a cargo del doctor Enrique Dussel. También Rafael Barajas Fisgón dará una conferencia magistral y Armando Bartra también dará otra conferencia magistral. Doctor, hay una duda que algunas personas han manifestado en el contexto de la reorganización de Morena y de que comenzó el proceso de afiliación. ¿Cómo hacerle si se abre el partido? ¿Cómo hacerle para evitar que se derechice o que se descarrile el propósito final, que como usted decía es la felicidad del pueblo? Ahora que llega tanta gente, ¿cómo garantizamos o cómo reducimos el riesgo de que se derechice Morena? Bueno, justamente tenemos que muy aceleradamente formular nuestra ideología. Y la derecha, pues, está muy claramente, diría yo, bosquejada en la situación presente y hay que describirla y justamente impedir que la gente pueda irse a la derecha. También podría haber de gente que va a la extrema izquierda. En Bolivia, a Evo Morales, que está ahora en este momento en México, hubo grupos que le exigían que el Estado pues, es una entidad nefasta y del pasado hay que disolverlo. Y entonces son anarquistas. Entonces también se puede ir hacia una extrema izquierda anarquista o de bellos propósitos, pero imposibles de realizar, o se puede por el contrario, volver al neoliberalismo militante, del cual no hemos salido del neoliberalismo. Por lo menos no intentamos aumentarlo, pero hay que superarlo. Y por eso tenemos que claramente formular qué es el neoliberalismo, porque lo tenemos todavía demasiado presente. Y entonces la formación va a ser la manera de que la gente pues se mantenga en una línea popular de izquierda crítica, pero que no se vaya a la derecha, pero que no se vaya a la extrema izquierda. Y no quiero decir con esto que es un partido de centro, sino que es un partido posible. Y al mismo tiempo que se proponga fines posibles de mejora de la situación y no el reino de la libertad futura, que sería una sociedad perfecta. Esa, pues, habrá que dejarla para el largo plazo, enunciarla, pero sabiendo que no nos toca como responsabilidad. Juan Manuel, un micro, un micro. En la práctica, profesor, y en las teorías tradicionales, el pragmatismo político ha jugado un rol muy importante. ¿Qué relación encuentra usted entre pragmatismo y corrupción? ¿Y cómo podemos, a partir de principios éticos críticos, poner límites a esta práctica que no observa principios y que busca fines solamente? Sí, la misma Rosa Luxemburgo decía, los que no tienen principio pueden hacer cualquier cosa, son los pragmáticos, pero se contradicen. Y hoy hacen A y mañana hace B y después repiten A, entran al caos y no tienen coherencia. No, hay que tener coherencia en los fines, en los proyectos y ética en la realización. Para eso hay que entender qué es ética. La ética no es el cumplir valores,
no es el luchar por la justicia en tanto tal. La ética es la afirmación de la vida de la gente, primero. Dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, dar de vestir al desnudo, dar una casa al que está en la intemperie, visitar al que está preso. La vida. El primer principio de la ética en la política es la afirmación de la vida del ciudadano. El segundo principio es que nunca debe uno tomar como persona individual decisiones, sino que sea la discusión de la comunidad y el aprendizaje mutuo del grupo. Por lo tanto, debe lograrse la legitimidad por un trabajo comunitario y donde el que ejerce el poder como servicio es obediente a la comunidad. Y eso es la legitimidad. Y el tercer principio es la ético, es hacer las cosas posibles. Y no todo es posible de inmediato. Hay condiciones que plantean límites y entonces habrá que ir poco a poco superando las limitaciones y haciéndolas posibles. Entonces, no se logrará en un sexenio una revolución total, como pensaba la concepción, yo diría, de la revolución en el siglo XX, que se tomaba el poder y cambiaba el mundo. Pues hubo una revolución extraordinaria en Rusia que la hicieron los bolcheviques y fue la toma del poder. Pero esa toma del poder 80 años después se vio que había sido subjetivamente con muchas limitaciones, porque no se había cambiado al sujeto ruso, sino que el sujeto ruso seguía pensando en el capitalismo que no tenía entre manos. Y entonces no había sido una revolución cabal que toma más tiempo. Entonces, los principios éticos es la afirmación de la vida haciendo algo legítimo y haciendo algo posible. Y eso es la ética. Y la persona practica en la política como servicio, pero al mismo tiempo como servicio obediencial, que escucha la palabra del pueblo y que inmola su proyecto a la realización del proyecto del pueblo. Hay que formar militantes críticos de ese tipo. Si lo logramos en algún número, ya habríamos hecho un partido distinto a los que habían existido hasta ahora. Doctor, justamente sobre el pensamiento crítico, hay algunos compañeros dentro de Morena que de pronto en aras de la crítica y la autocrítica se les olvida lo que usted plantea del partido de lo posible. ¿Cómo califica usted, cómo conceptualiza la importancia del pensamiento crítico? Porque también en la crítica que ayer y antier el presidente López Obrador hizo en torno a la UNAM y a varias universidades del país que se derechizaron, tiene que ver también con la renunciación al pensamiento crítico, ¿no? Para usted, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, lo dijo aquí el doctor Juan Manuel Contreras. El pensamiento crítico, y citó un libro de Hermann Cohen, un pensador neokantiano alemán muy importante, ¿no? Pero justamente estando yo en el seminario de Hermann Cohen en Alemania y saqué un libro de él, porque todo el seminario tenía su obra completa, me cayó en vista
ese texto que Juan Manuel Contreras, el doctor, acaba de citar. Dice Hermann Cohen, el pensamiento crítico es aquel que se sitúa en el lugar del pobre y desde él hace el juicio crítico del Estado. O es decir, hay que situarse en el que sufre el sistema, que es el aspecto negativo del sistema. Y si yo tomo esa posición como la mía, sufro en mi propia corporalidad lo que sufre el pobre, y entonces de ahí ya puedo empezar a hacer la crítica del sistema en todos sus momentos. Quiere decir que el político y el presidente lo insiste, hay que ir al pueblo, pero hay que ir a conocerlo en su vida cotidiana de sufrimiento. Si una élite política de elegidos, diputados, senadores, gobernadores, vive dentro de un mundo alejado del pueblo pobre, de aquel que realmente sufre, entonces empieza a tomar decisiones pues utópicas o posibles. Pero si está con la gente y escucha su lamento y discute qué es lo que hay que hacer, entonces sí puede hacer una crítica a la doctrina o la posición que tiene como autoridad. Hay que bajar. Lo peor que le puede pasar a un partido es fetichizarse y perder contacto con el pueblo, con el sufrimiento del pueblo. El que está en contacto con ese sufrimiento es un pensador y es un político crítico que cambia las cosas. Morena también pasa que uno ve que alguien vestía de una manera, tenía un cierto salario, cuando estaba en la base, de pronto es elegido diputado, senador o gobernador o síndico en un cargo de más baja categoría, pero enseguida ya tiene un salario mucho mayor que el que tenía cuando estaba en la base y no era electo, y uno ve cómo cambia su vestido, cambia su domicilio, empieza a usar auto, empieza a corromperse, empieza a separarse del punto de partida que era el contacto con el sufrimiento del pueblo. El que más se mantiene junto al pueblo permanece crítico de él mismo y de sus colegas que se van burocratizando, aburguesando. Ahora, ¿cómo hacemos para desburguesar los electos que tienen buenos salarios y decirle, vuelve ahora a tu situación anterior, que ganaba 5 veces menos y tienes que volver a alquilar tu casa antigua y dejar la nueva y ya no puedes tener auto? Y bueno, eso supone justamente la austeridad del militante. Pero la única manera es la proximidad con la víctima y desde ahí ver el sistema que uno mismo puede ejercer como autoridad cuando es elegido como burócrata político del Estado. Esa es la gran tentación, es el momento de la corrupción. Y uno ve que de pronto, el otro día yo veía una muy buena política, pero que ahora usaba tacos muy altos y llevaba delante de ella un perro de raza. Iba visitando su
su delegación, así se llamaba antes, o su alcaldía, con un perrito de raza. El perrito ya estaba medio caro, no era el que había encontrado en la calle. Entonces ya empezaba a vivir a un nivel de la élite económica corrompida, y entonces empieza a traicionar lo que la gente dice y empieza a perder también el oído del grito del pueblo. Permanecer crítico siendo elegido no es fácil. Bien, profesor, también usted ha acompañado muchos procesos de educación en las juventudes de este país. Usted mismo, desde su experiencia personal, su militancia, inició en la juventud. Ahora, el proceso de incorporación de sangre nueva, diríamos, en nuestro proceso de inscripción, de registro para el padrón de este partido movimiento, las juventudes jugarán un rol muy, muy importante. Es la oportunidad de una transición, de inyectar nueva fuerza, nuevo entusiasmo, diría Walter Benjamin en este magnífico texto de Metafísica de la Juventud. ¿Qué mensaje podría compartir con la experiencia de tantos años de formación de jóvenes en la universidad, de la experiencia propia que tiene usted y ahora en este proceso de reincorporación y hacia un futuro de transformación de raíz que precisa este país en relación a las juventudes? Mire, yo siempre veía en el partido tradicional, el PRI, como un diputado, un senador o un miembro de la burocracia era seguido de uno o dos jóvenes que se formaban con el político ya profesional, que iba muy de corbata, que iba muy de vestido elegantemente con su maletín, y uno lo veía ya un burócrata, ese joven. Estaba aprendiendo a ser político, pero político del sistema corrupto y en cambio hay que hacer justamente lo contrario. El que quiera joven ser político de Morena tiene que tener la experiencia de estar con el pueblo, de organizar grupos en los barrios, de discutir con la gente, de escuchar lo que dicen, de argumentar en una cierta línea del partido, y entonces conocer a la gente y conocer cómo se mueve. Y entonces, si un día llega a ser presidente municipal, en vez de poner su mesa y golpear la mesa y dice, yo soy la autoridad, y cuando llega la que era una señora conocida del barrio, le dice, doña María, yo soy el presidente, pues espere, ya se le dará un turno, y entonces burocratiza la relación, porque él es la autoridad. Qué distinto a eso a un joven que, siendo presidente municipal, abre las puertas del palacio, se sienta, pero al servicio de la gente. Y cuando llega doña María, le dice, ¿cómo le va doña María? ¿Y cómo va su casa? ¿Y cómo va su hijo? Y venga para acá, y lo toma de igual a igual, no de la autoridad con el pueblo, sino como parte del pueblo. Entonces, uno se sitúa distintamente con la gente. Le gusta el olor del pueblo y uno se queda contaminado de ese olor del pueblo, y la gente lo siente de inmediato. Dice, no, el fulano de tal presidente es un tipo humilde, sencillo, honesto, tan simpático como siempre. Ese es el gran político, no el otro que ahora se cree que es una autoridad y claro, guarda distancia
porque también tiene sus propósitos de adquirir alguna riqueza que le permita mantenerse cuando deje de ser autoridad. Y bueno, entonces hay distintas maneras de situarse ante el pueblo, y esto es lo que determina diariamente el modo de un partido. Y Morena debería ser un partido ejemplar por su espíritu de servicio y su contacto con el pueblo, y no en cambio estar ahí rodeándose entre ellos en los grandes hoteles. De paso, hacemos las reuniones en grandes hoteles. ¿Por qué? Porque se tiene que ser grande, el hotel puede ser pequeño y puede ser algo más humilde, no con tanto lujo, para que no se mal acostumbren de vestirse mejor, ganar más y entrar a esos hoteles en que antes nunca había entrado, ni de afuera lo había visto, y ahora entran y toman una copa como los otros. Eso es corrupción, es una corrupción casi inevitable, pero que hay que realmente oponerse para que guardar coherencia con los principios del partido, que son obedientes al pueblo y al servicio del pueblo. Gracias, profesor. Este ciclo básico ha sido organizado y es coordinado por la Secretaría Nacional de Formación, de Educación y Formación Política, por el Instituto Nacional de Formación Política y, como bien decía Juan Manuel, por la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena. Nuestra compañera Michelle Tejeda ha colaborado de manera muy importante en todo este proceso, y justamente en aras de construir un, una plataforma que nos permita tener paz al interior del partido para salir hacia el pueblo, trabajar con el pueblo y construir o continuar con la revolución de conciencias, que es la gran convocatoria que nos ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Doctor, queremos agradecerle mucho, queremos insistirle también a nuestras compañeras y compañeros que están siguiendo el ciclo a que se inscriban. El formulario que les pasamos para que puedan registrarse y tener su constancia de participación, ya se los pusimos en el grupo de Facebook, también en el grupo de Telegram, para que ahí se puedan registrar, puedan tener el seguimiento curricular, y al final del ciclo les demos esta constancia de participación firmada por las 3 instancias. Doctor, muchas gracias por esta conferencia magistral. Le comentamos que en la revisión que hemos hecho, bueno, que el equipo académico ha hecho de todo el ciclo, de la sesión, del ciclo, de la primera, del primer corte de este ciclo básico, todas las ponencias se fundamentan en estos puntos que usted nos acaba de dar: el poder obedencial, el partido de lo posible, todos los fundamentos que usted nos ha aportado en su obra y en su pensamiento, son los que abrevamos las nuevas generaciones para poder definir a nuestro movimiento partido y para poder definir a la izquierda en México. Entonces, por supuesto que esta conversación inaugural tiene todo el sentido del mundo, porque desde aquí estamos definiendo qué es Morena y cuál es la realidad en la que nos estamos moviendo. En otras palabras, su pensamiento y obra, doctor, han constituido los elementos fundamentales de la ideología de nuestro movimiento, y eso es muy importante decirlo, reconocerlo y reproducirlo entre la militancia, pero sobre todo en el pueblo de México. Muchas gracias por su participación. Muy bien, y debo decir que ha sido siempre el interés de descolonizarnos,
de no repetir lo que ha pasado en otras partes y de pensar desde nuestra experiencia. La experiencia que está sufriendo o que está viviendo México con Morena es única, no porque sea la mejor, pero es distinta a todas las otras que se están viviendo en el mundo y exigen una teorización propia para que la gente se sienta cómoda siendo mexicano, pero al mismo tiempo cumpliendo en México una etapa fundamental de su historia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Eder. Profesor, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles en la primera sesión del ciclo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.